Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Ya saben que como cada semana les tenemos crónicas nuevas. Y yo creo que es de las más especiales, les voy a decir por qué. Porque aparte de mi papá, de las personas que me inculcaron el amor por el escudo que representa la Cruz Roja, hay una persona muy importante que del día uno, porque está en el día uno, bueno, a la anterior formación de paramédicos, dando los cursos de inducción, ya los de la vieja escuela y los no tan vieja escuela como soy yo, lo van a emocionarse con este video. Me refiero al doctor Saki, Antonio Álvarez Saki, para los no tan compas. ¿Cómo estás, doc? Bien, gracias. Buenas noches, gracias por invitarme, Lalo. Y reitero una vez más, como todo el tiempo, ¿no? No te compliques, sigo siendo Saki, ¿no? ¿Para los compas y los no tan compas? Sí, 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 como siempre decía, ¿no? Para el viejo, bajo mundo de la Cruz Para Roja, el bajo ¿no? mundo de la Cruz Roja. Yo decía, arranqué el episodio diciendo que muy importante en mi formación, Sí, porque les prometo, se los prometo y te prometo, ahorita lo van a escuchar. No hay ninguna persona mejor para hablar del tema de la inducción a la Cruz Roja, que es la Cruz Roja y todo eso. Y en las clases, tú como recién llegado, te tocaba una persona como el Saki dándote esta clase, te enamorabas, como un amor a primera vista del escudo de la Cruz Roja, como así nos pasó. Yo te lo voy a decir, yo creo que por eso hay una crisis de voluntariado, sí, porque mi generación y una adelante son las últimas generaciones que han tenido, siguen habiendo voluntarios, y después de mi generación ya casi no hay voluntarios. Y yo le decía a un amigo, Osvaldo, saludos Osvaldo, que le digo, si Saki les hubiera dado el curso de inducción, habría más voluntarios que de los que están ahorita. sí, mira que sí. Yo es lo que he notado y he visto, y con mucho dolor porque, bueno, si no conoces tu pasado, si no conoces de dónde estás parado, no te puedes enamorar de algo que no conoces. Es como el noviazgo. Empiezas a ponerte de novio y ¿qué sucede? Es cuando empiezas a conocer a la persona para después casarte con la persona. Es lo mismo con la Cruz Roja. Tienes que conocer su historia, tienes que conocer cómo nace, por qué nace, sus buenos momentos y también sus malos momentos. Y te enamoras de ella y después dices, esto es realmente lo que quiero y aquí es donde quiero trascender el resto de mis días para dejar algo a la humanidad, ¿no? Sí, desgraciadamente yo creo que ha sido un mal tino de que se ha perdido aquella información. Al momento desconozco si se esté dando un muy buen curso de inducción o tengan una buena clase de inducción los muchachos que están llegando. Y no nada más los muchachos, también el personal que está dentro de la Cruz Roja trabajando, necesitamos cada 6 meses un buen coco wash, ¿no? Que te hagan sentir dónde estás, ¿no? ¿Qué eres? ¿A qué perteneces? Para seguir dando lo mejor de ti. Y es que yo no te puedo decir cómo está el curso de inducción porque para mí está la vara muy alta. Ah, Entonces, para mí son malísimos, porque es que se los prometo. Y ahorita las pruebas me voy a remitir, le voy a pedir al doc que nos dé como una explicación un poco resumida para no estar largo, pero, y qué mejor manera de que sea con un micrófono y una cámara para que esto se quede grabado para la posteridad. Está ahí clavado en nuestro canal. Y si pues ya son las nuevas generaciones y nuevos coordinadores de capacitación, pues ya si no quieren dar la clase, pues pongan el video, ¿no? sí, o que me hablen, O que le hablen al doc. yo con mucho gusto vengo, me organizo en mi trabajo y vengo. ¿Cómo no voy a querer regresar a casa? Ahí ¿No? está. Vamos a sacar por ahí una petición de que el doc venga a dar de nuevo las clases de inducción, porque de verdad se los prometo. Pero desgraciadamente, o sea, vengo, pero yo vengo con una condición. ¿Cuál es esa? El curso es abierto. Nuevos, viejos, empleados, remunerados, no remunerados, es abierto. Toda la gente tiene que regresar a casa. Y es que hablando de eso, hay algo que yo siempre me quedé marcado, una frase tuya, es que ustedes pueden hacer lo que quieran, pero recuerden una cosa, el escudo que ustedes están representando, el que tienen pegado aquí en el pecho, es muchísimo más grande que todos ustedes juntos y todos. Sí, sí.
vámonos un poquito de historia, ¿no? El porqué, el contexto más importante. Todos sabemos que la Cruz Roja de repente salió de un conflicto armado, la batalla de Solferino, en 1859. Ahí hay discrepancia porque hay mucha gente que jura y perjura que Florence Nightingale, la que hizo los fundamentos de la enfermería moderna, trabajó para la Cruz Roja. No. Que Florence Nightingale fue fundador de la Cruz Roja. No, tampoco. Nada que ver. ¿Sí? Fue en la época en que nace la Cruz Roja, pero no tuvieron nada que ver. En 1859 nuestro personaje principal se llama Henri Dunant Colladón. Él, siendo originario de Suiza, hablaba francés, una persona de posición económica alta, vamos a decir así, empresario, con buenos negocios, pero se topa con unos conflictos dentro de su familia o dentro de sus negocios, se van a la quiebra, se le ocurre ver, él tenía tierras, tenía molinos en Argelia, y dice, bueno, ¿por qué no? Vamos a volver a sembrar semillas, vamos a guardar las semillas para la época invernal o la época de guerra y vamos a venderlas más caras. Perfecto, es válido, es un negocio. Cuando ve mermado su negocio, se le ocurre buscar a Napoleón III y venderle esa idea. Yo tengo las semillas, tengo los molinos y te voy a vender alimento para el ejército. En aquella época, hemos de acordarnos, el ejército francés era el ejército más importante del mundo, ¿no? Bueno, hasta que se topó con los acapuastlas aquí en México, que también es algo interesante, después vamos a hablar de ellos. ¿Y qué sucede con Henri Dunant? Va a buscar y le dicen, fíjate que está en una batalla en el norte de Italia, en la región de Lombardía, específicamente en Solferino. Y ahí va Henri Dunant. Y un 24 de junio de 1859 le toca ver la sangrienta batalla. Sangrienta, no han cambiado las formas de las guerras. Bueno, de cómo se hace la guerra, cómo se hacen las declaratorias, siguen siendo las mismas. Cómo se utilizan armas, hoy en día son diferentes a la de aquel tiempo. Pero lo que produce la guerra sigue siendo lo mismo, el sufrimiento del ser humano. Entonces Henri Dunant observa eso y observa que hay miles de heridos en los campos de batalla. Y dice, bueno, ¿y quién se encarga de los heridos? Ya existían los grupos de sanidad de cada ejército. El ejército francés podía tener su bandera color de puntitos morados con un fondo azul. Y el ejército turco podía tener una bandera negra con estrellitas azules, ¿no? Y el ejército italiano podía tener otro color. Entonces, los grupos de sanidad de cada ejército estaban organizados, pero solo se atendía a la población herida de ese ejército. Y cada quien tenía su color, su bandera distintiva nada más para ese grupo de sanidad. No existía un emblema que tuviera un fin a nivel internacional o mundial, ¿no? Que fuera un emblema sagrado. Eso fue lo que hace Henri Dunant. Al observar que nadie atiende a ese grupo de heridos, se organiza con las mujeres del lugar, ¿sí? De Solferino, porque son las únicas que existen. Los varones están en la guerra, las mujeres se quedaron en casa. Y lo único que podía pronunciar Henri Dunant en italiano era tutti fratelli. Él hablaba francés, puesto que es originario de Suiza, ¿no? Y en la región de Ginebra se habla el francés. Entonces la gente en el lugar no lo entiende. Nada más tutti fratelli y tutti fratelli, todos hermanos. La traducción. Y era un hombre que, como venía de Argelia, venía vestido de blanco.
Entonces lo conocían como el Caballero de Blanco. Y trata de organizar este grupo de mujeres y van a recoger a los heridos en el campo de batalla. Los recogen, los tratan de atender y se meten a una iglesia, a la iglesia local, y lo hacen un pequeño hospital. ¿Qué sabía Henri Dunant de lesiones? ¿Qué sabía de medicina? Nada. ¿Qué sabían esas mujeres? Nada. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo dos cosas importantes. Mitigar un sufrimiento y recoger información. ¿De qué se trata esa información? Empezó a preguntarle a los heridos que hablaban francés, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué quieres avisarle a tus padres? ¿Dónde viven tus padres? Y hacía sus notas que después plasmó en un libro que se llama Recuerdo de Solferino, que está en el internet por si no lo quieren comprar. Es un libro muy rico para dormir, porque empiezas a leerlo, está dividido en 3 partes. Lees la primera parte que te empieza a platicar cómo está la guerra y cómo está organizado el ejército. Da flojera, te duermes, ¿no? Lees la segunda parte que ya te empieza a explicar los horrores de la guerra que él vivió. Y la tercera parte te dice la idea que él quiere entregarle a la humanidad, ¿sí? Esa idea que marca que un soldado herido no es alguien con el que hay que luchar, es una persona que sufre y hay que mitigar el sufrimiento. Que deberá existir un emblema distintivo, sagrado y universal, que todos los pueblos lo reconozcan y que nadie lo toque, que es un emblema que después será la Cruz Roja en fondo blanco, ¿sí? Entonces, ya que organizó a esta gente, pues es lo único que pudo hacer, gastar un poco de dinero en comprar alimentos, en que se mitigara ese sufrimiento. Pasa la guerra. Él regresa a Ginebra y empieza a escribir el librito que se publica después en 1862. Y curiosamente e inteligentemente, invita a un grupo de gente importante, en ellos un general, el general Dufour, otro médico, Luis Apia, su compañero. Después entra un abogado, Teodoro Monnier, y me falta el segundo que siempre me costó trabajo. Yo creo que era muy codo el señor, ¿no? Sí. Entonces, ellos se denominan el Comité de los Cinco y tratan de buscar cómo organizarse. Hagan de cuenta ustedes que era el club de empresarios, ¿no? Entonces, el club de empresarios dice, bueno, vamos a buscar cómo podemos lograr. Como un rotario. Sí, que esta idea se plasme realmente. Pasó. Estamos hablando de 1862, la publicación del libro. 1859, la batalla de Solferino. Entre paréntesis, hoy en día, el 24 de junio de cada año, la Cruz Roja Italiana hace un evento genial, genial. La Fiacolata. Sí, deberíamos de organizarnos y debemos de ir. Yo estoy puestísimo. Se reúnen todos en Solferino, en la iglesia de Solferino, y salen con velas al campo a buscar heridos, recordando lo que hizo ese grupo de la población liderados por Henri Dunant. Ay, güey, hasta la piel se me puso chinita. Pero no queda ahí, espera, entre paréntesis, seguimos entre paréntesis, no queda ahí, le decía yo a 2 o 3 hermanitos, compañeros de aquí de Puebla, Agustín Santos, uno de ellos, saludos a Agustín Santos, le decía, oye Agustín, ¿y por qué no nos organizamos y llegamos el 24 de junio y nos ponemos con la Cruz Roja Italiana, nosotros que somos la Cruz Roja Mexicana, y también vamos al campo a buscar, pero regresamos y de ahí hacemos el viaje que hizo Dunant a París a buscar a los familiares de esos heridos y entregarles información de dónde quedaron sus hijos? Esos recaditos, hoy en día el Comité Internacional de la Cruz Roja a eso se dedica en época de guerra, a recabar información de los heridos y de los prisioneros de guerra y entregar esa información a sus familiares a través de la Cruz Roja local. Bueno, entonces hay que hacer el viaje, ¿no?
tenemos chance para el próximo año. Ya ahorita este año ya pasó. Ahorita Pero, que mencionaste el Club de los Cinco, ajá, ahorita está a punto o ya pasó el aniversario de los convenios de Ginebra. ya pasó. El 12 de agosto cumplió 75 años los convenios de Ginebra. Ahorita vamos a hablar quién son los convenios de Ginebra. Bueno, y ya regresamos a 1862. Se reúne el Comité de los Cinco, empiezan a formar las bases. Viene febrero de 1863. Jerry Dunham se encuentra en París, vive en miseria. Si se acuerdan, hablábamos de que tenía unos negocios, que tenía unos molinos en Argelia. Le fueron muy mal, quería venderlos, quería venderle la idea a Napoleón III. Se fue a la quiebra, vivió mendigueando, comía lo que le regalaban, pero aprovechaba ese tiempo que estaba en París a meterse a las reuniones importantes y él hablaba de su idea. Deberíamos de formar un grupo de voluntarios que se capaciten en tiempo de paz para que actúen en tiempo de guerra. Que este mismo grupo de voluntarios tenga un emblema protector, sagrado, que nadie lo toque y que actúe cuando sea necesario. Pero como también al tiempo de paz tenemos desastres, tenemos que hacer que este grupo de voluntarios también actúe en los desastres. Ya veía él una idea, que esa idea terminó siendo una realidad. En febrero de 1863 estalla también una guerra en París. ¿Y qué hace el loco de Dunham? ¿Qué te imaginas que hace? Sale con una bandera en fondo blanco, una cruz roja, ondeándola, y logra que la población civil atraviese el río Setna. Nadie le dispara. No hay ninguna idea, todavía no hay nada que proteja ese grupo, que proteja ese emblema de un fondo blanco, una cruz roja. ¿Por qué escogieron una cruz roja en fondo blanco? Si nos retomamos a principios de los 1800, Napoleón Bonaparte, que empieza a conquistar los territorios, el territorio que hoy es Suiza, que son lugares de Alpes, lugares de montañas, nadie lo quería. Entonces firman un tratado donde el territorio que hoy pertenece a Suiza es un territorio neutro e inviolable, imparcial. Nadie lo puede conquistar. Ese tratado le ha permitido a la Federación Suiza seguir siendo neutro, imparcial, inconquistable. Por eso Suiza, hay mucha gente, no vamos a decir paraísos fiscales, pero hay mucha gente que lleva su dinero a Suiza porque es un lugar neutro. Suiza, al igual que el Vaticano, que es un estado, al igual que el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene un lugar en la Asamblea de la ONU. Tienen voz, no tienen voto. Ellos pueden opinar, pero no pueden votar. ¿Sí? Bien. Entonces, después de que se ondea esa bandera, se da cuenta Jerry Dunham que sí funciona la idea. Y busca que se reúnan ya los estados, o sea, los países, los estados y los imperios, y se forme un decreto, un tratado, donde se reconozca el lienzo blanco, un fondo blanco con una cruz roja en medio. ¿Sí? Cambiaron la bandera suiza, le invirtieron. Le invirtieron porque estaban reconociendo la neutralidad y la imparcialidad de la Federación Suiza, y de ahí se agarraron para poder decir, también la Cruz Roja es neutral e imparcial. Por eso es nuestro emblema ese, una cruz roja en fondo blanco. Desgraciadamente, y con mucho dolor, lo digo, nuestros propios voluntarios utilizan el emblema mal. Le ponen cositas, lo adornan o lo mezclan con otros emblemas cuando no tiene que ser. Nuestro emblema es sagrado, y si nosotros voluntarios no lo protegemos, ¿quién lo va a proteger?
¿Quién lo va a dar a conocer? Es obligación de nosotros, los de casa. Déjame tomar agua. Sí, no, y es que sabes que ahorita que estabas mencionando lo de los voluntarios, tú siempre siempre me quedé con eso de que representamos un emblema y aparte representamos ¿cómo se dice? Un movimiento que inició Henry Dunant, que del simple hecho de estamos prestando servicio, voluntariado, en la fundación más grande de ayuda humanitaria. Sí, sí. Tan grande que ha sido ganadora 4 veces del Premio Nobel de la Paz. A nadie le han entregado 4 premios Nobel de la Paz. El primer Premio Nobel de la Paz, o sea, el primero de todos, se lo entregan a Dunham, a Jerry Dunham, y interesante, ¿no? Hasta cómico suele pasar. Le entregan el premio Nobel, aplausos, todos bien, felicidades, le entregan el dinero que lleva el premio Nobel, porque el premio Nobel también lleva dinero. Y llegan sus acreedores, a la gente que le debía a Dunham. Le dicen, sí, ya tienes dinero, págame lo que me debes. Dice, pues lo siento mucho, el dinero se lo acabo de dar a la Cruz Roja. Yo sigo siendo pobre, no tengo ni un quinto. Hay un pleito dentro del comité de la Cruz Roja, entre ellos 5. Un pleito doloroso, porque había quienes no estaban de acuerdo en que se le entregara a Dunham el Premio Nobel de la Paz. Y de ese pleito nacen Médicos Sin Fronteras. Si se dan cuenta, el logotipo o los emblemas de Médicos Sin Fronteras es rojo con blanco y es una cruz. La mitad de la cruz es roja y la otra mitad es blanca. Son los mismos colores de la bandera de la Cruz Roja, son los mismos colores de Suiza, nada más que tiene ciertos cambios. Y se dividen, se separan, ese comité de 5. Pero ya estaba firmado un tratado en 1864, donde se reconocía la existencia del Comité Internacional de la Cruz Roja para proteger y salvaguardar a los heridos de la guerra terrestre, ¿sí? Y los hospitales que ondeen la bandera de la Cruz Roja en fondo blanco y del personal sanitario que lleve un brazalete en el lado izquierdo de una Cruz Roja en fondo blanco. Vemos en las películas de guerra que salen los militares con un brazalete en fondo blanco, una cruz roja. Es ese. Son la protección que les está dando el Convenio de Ginebra. Nuestros convenios de Ginebra después fueron aumentando. Existe el convenio número 2 para la guerra marítima, las embarcaciones con el emblema de la Cruz Roja, los hospitales de la Cruz Roja con fondo blanco para la zona marítima, protegidos por los convenios. Viene el tercer convenio de Ginebra, que es la protección de los prisioneros de guerra y que les permite que el Comité Internacional de la Cruz Roja los visite, haga un censo, verifique que coman, que estén bien atendidos, que tengan medicinas, que tengan contacto con su familia, que hagan aquel recadito, aquel censo y avisarle a sus familiares. Estamos recordando lo que hizo Henry Dunham en 1859. Él no sabía medicina. Él simplemente mitigó un dolor de la familia que no sabía dónde terminaba su hijo herido, su hijo muerto en la guerra. Levantar un censo. Actualmente lo sigue haciendo el Comité Internacional. Actualmente también lo hace la Cruz Roja Mexicana en época de desastres. También tiene que hacer todo un censo e informar a la población. Sí, pues con los compañeros que se fueron a Turquía apenas. Sí, saber rescatar ese cuerpo, ¿no? Vivo o muerto, mitigar el dolor. Y curiosamente, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el Comité Internacional, que es el protector de los convenios de Ginebra, estuvo fregando y estuvo pidiendo una reunión de países para firmar un cuarto convenio, la protección de la población civil. Protegíamos a los militares, protegemos las embarcaciones, los hospitales, los prisioneros de guerra. ¿Y la población civil qué? ¿Que se la chupe la bruja? No, necesita una protección. Pero no le hicieron caso al Comité Internacional. Estalla la Segunda Guerra Mundial
pasa lo que sucede en Hiroshima y Nagasaki en 1945 y hasta 1949 los países reconocen que el Comité Internacional tenía razón. Hay que firmar un cuarto convenio de Ginebra para proteger a la población civil y no suceda lo que sucedió en Japón con Hiroshima y Nagasaki en agosto. Y un 12 de agosto de 1949 se firman los convenios de Ginebra. Hoy, actualmente, cumplieron 75 años. Muchos podrán decir, bueno, y esos convenios son muy viejos. 1949. No, los convenios también se van actualizando. Pero inteligentemente el Comité Internacional, eso sí, porque pregunté, eso lo aprendí porque pregunté. Le pregunté al delegado del Comité Internacional que estaba aquí en México. Le digo, oye, delegado Thierry, ¿y cómo le hacen? No, dice, nos reunimos con los países, no quitamos el dedo del renglón de los convenios firmados y se firma un referéndum, un nuevo reconocimiento o una adherencia al convenio, para que ningún país se eche atrás. Si ya firmaste el del 49, no te puedes decir, no, ya no quiero firmar. No, no, no. Tú firmaste el de 1949, ya están firmados. Sí. Dámale vos estas notas, cambia estos detallitos y vuélvelo a firmar. Aunque no quieras, ya están firmados. Y en 1977, eso es lo que sucede con un protocolo adicional, el número 1, y el protocolo adicional número 2. Simplemente es reafirmar porque había nuevos países que se estaban adhiriendo a la Asamblea de la ONU y que querían que existiera una Cruz Roja en su país. Entonces tienes que adherirte a los convenios de Ginebra. Eso es lo que ha sucedido. Hoy en día, podríamos decir que los convenios de Ginebra amparan 3 emblemas. El de la Cruz Roja en fondo blanco, que es el más conocido. El de la media luna roja, mal llamada media luna porque es una luna creciente, roja, en fondo blanco para los países musulmanes. Ahorita vamos a hablar por qué existe ese emblema. Y tuvieron que hacer un tercer emblema protector para ratificar que la Cruz Roja en fondo blanco o la Media Luna Roja en fondo blanco también están protegidos por los convenios de Ginebra. Ponen un tercer emblema que es un cristal rojo. Es un rombo rojo Sí. en fondo blanco, que solo se ocupa en época de guerra en países que no quieren reconocer la media luna o la Cruz Roja. Ejemplo, ¿por qué existe la media luna? Los países musulmanes no podían aceptar que llegara la Cruz Roja porque decían, bueno, primero en la época de las cruzadas llegaban unos tipos con un mandil, con una cruz, nos daban cuello y nos decían, en nombre de la cruz. Y ahora resulta que la cruz es la que nos viene a salvar y atender. No aceptamos eso. Entonces dijeron, perfecto, escojan un emblema. Y escogieron el de la media luna roja. Perfecto, la media luna roja para los países musulmanes. Entonces los países árabes, los países de Medio Oriente, que son todos creyentes del Islam, todos tienen una media luna. Pero hay países nuevos que no quieren ni aceptar la media luna ni la Cruz Roja y entramos en conflicto, pero no se les permite otro emblema más, porque si no violaríamos aquel principio de un solo emblema universal, sagrado, que sea reconocido por todos, porque si no tendríamos 20,000 emblemas. Imagínate aquí en México, la Virgen de Guadalupe en fondo blanco en rojo, porque si hubiéramos escogido. No. Entonces se adhiere el cristal rojo que va acompañado de uno de los emblemas reconocidos por el convenio, ¿sí? Que es la Cruz Roja o la Media Luna Roja. Eso es lo que existe. Por eso hablaba de que, desgraciadamente, nuestros voluntarios de repente empiezan a distorsionar los emblemas y
utilizamos o queremos colgarnos. Yo sé que queremos mucho el movimiento internacional y nos colgamos la Cruz Roja y la Media Luna Roja y el cristal y el león rojo y la rueda de la India en rojo y la estrella de David en rojo. No, tenemos un solo emblema, nada más uno. Si no va a ser un relajo. Dentro de esos emblemas, ya espero que les haya gustado esta introducción, que ya no fue más que introducción, fue una clase pequeña de inducción De media hora. de media hora. Doc, quiero preguntarte cómo fue que nació, antes de que conocieras este mundo de la Cruz Roja, cómo fue que nació, cómo llegaste a la Cruz Roja. Muy buena pregunta. Haber tenido yo como 9 años, me acuerdo que la televisión, Televisa, que tenía una sucursal, era Telever, en Veracruz todavía existe Telever, pasaron un programa, yo no sé el por qué, si tenía que ver algún aniversario, si era época de colecta, desconozco, no me acuerdo. Un programa, fueron 30 minutos, exactamente me acuerdo. Viene a la mente dónde la estábamos viendo en casa, estaba mi papá, mi mamá, estaba yo ahí sentado viendo, y el programa fue lo que hacía un voluntario en época de guerra en la Cruz Roja. Era un programa del Comité Internacional. Era un hospital en guerra. Cómo atendían a heridos, cómo estaban los heridos en los pasillos, cómo estaban sin material. Te das cuenta que estábamos viendo un capítulo más de una serie de Hospital General, de ER, alguna de esas, ¿no? De San Tomás, una que hicieron en Brasil, que muy buena, por cierto. Y de ahí me gustó, y de ahí quedé enamorado. Y dije, yo quiero trabajar ahí, yo quiero estar ahí, a mí me gusta estar ahí. Y empecé a tratar de buscar y de leer. En aquella época no existía el internet. Si bien nos iba, Sí. teníamos la sección amarilla, y más en un pueblo de donde soy yo, ¿no? Entonces, era buscar y tratar de ver más, de comer, de saber más del Comité Internacional. Para mí no existía otra cosa más que el Comité Internacional, aunque en mi pueblo había una Cruz Roja. Existía una Cruz Roja mexicana. Existía, trabajaba y funcionaba, que después ahí fue donde aprendí y de ahí empecé a ser voluntario hasta que después llegué aquí a Puebla, que me tocó tu papá de jefe de ambulancias, que buenas regañadas nos pegaba. Más porque yo no venía con el nivel que ya existía aquí en Puebla, ¿no? Entonces, de ahí fue donde me enamoré. Y leyendo más de la historia de lo que hizo Henri Dunant y de cómo ha ido evolucionando el Comité Internacional y de lo que hace el Comité Internacional en todo el mundo, Ahí fue cuando dijiste ya. de aquí soy. De aquí soy tanto que, hijos, me fue mal. Bueno, no, me fue bien. Metí mis papeles al Comité Internacional. Me obligaron a estudiar francés. Lo único que aprendí de francés era un montón de leperadas, porque también las existen, ¿no? Y se burlaban de mí porque llegaba yo a la cabina después de mi clase de francés y me decían, le pupú le mató le guagua. O sea, el tren mató al perro. Decía, no sean malos, déjenme aprender, ¿no? Y me hicieron mi entrevista en México, en la delegación del Comité Internacional, mi entrevista, eran 4 delegados que estaban ahí, Miguel, Susan, otras 2 mujeres, no recuerdo el nombre de ellas, me preguntaron todo habido y por haber, y hay un detalle que yo no recordaba. Todas las organizaciones fundadas en Europa, todas, llámese religiosas y no religiosas, porque después empecé a enterarme, dicen que si eres el único varón de tu familia, no serás contratado. Porque ¿quién va a mantener a sus padres cuando sean viejos? Y si eres la única mujer de tu familia, tampoco eres contratado, porque ¿quién cuidará a sus padres cuando estén viejos? Yo feliz de la vida, todos contentos. Cuando hago mi entrevista, me dicen, cuéntanos, ¿y cuántos son en tu familia? Ah, yo muy orgulloso, como todo mexicano. Somos 5, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas y yo. Y de repente veo cómo cierran sus carpetas. Y cierran mi carpeta de mi currícula y me la regresan. Dije, ya la regué. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Como buen veracruzano no lo dije en palabras de español. ¿Qué pasó? Sí. Yo digo,
¿no? Palabras que a lo mejor no se pueden decir en el podcast, ¿no? Pero imagínense. Y ya fue como me explicaron, acuérdate que si eres el único varón de tu familia no te podemos contratar. ¿Por qué? Porque pones en riesgo tu vida. Te vamos a mandar a un lugar de guerra. Te vamos a mandar a un hospital de guerra. Pero ya terminé medicina, estoy aprendiendo francés, yo tengo las ganas de irme, no tengo pareja sentimental, no tengo hijos, cumplo todo. Sí, pero es el único varón, no entras. Y de ahí me quedé un poquito tristón, pero dije, bueno, si no me voy para allá es porque mi trabajo está aquí. Y mi trabajo creo que va a ser enseñarle a las nuevas generaciones que hay algo más allá dentro de la Cruz Roja, que hay 190 países que pertenecen al movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que hay miles de ejercicios que hacer, no nada más los que hace la Cruz Roja Mexicana, no nada más los que hace la Cruz Roja en Puebla, no nada más los que hace la Cruz Roja en Veracruz, sino que hay miles de actividades porque al fin y al cabo somos auxiliares de los poderes públicos, mitigamos el sufrimiento humano. Hubo una ocasión que leí que Albania tenía un conflicto, que la gente se estaba yendo de Albania, emigraba de Albania porque se les estaban muriendo los burros de animales, ¿no? Y como era su vehículo y su herramienta de trabajo, al morir el burro no iban a tener con qué labrar la tierra y entonces decidían mejor irse a otro país de Europa. ¿Y qué crees que hizo el Comité Internacional? Les dio burros. No, puso un hospital veterinario para atender a esos burros, para que la gente no emigrara. Entonces, Sí, imagínate no, que desde hasta eso de poner un hospital veterinario. pues dices, ¿cómo? Si ¿no se supone que la Cruz Roja era para atender a los humanos? No, es para mitigar el sufrimiento humano. Y en este caso, animal. Y en este caso animal. Dime si no voy a quedar más enamorado y me quiero ir al Comité Internacional, ¿no? De todo es que por eso decía yo lo mismo de con esa pasión que contagias, es lo que le digo que es lo que hace falta en las nuevas generaciones de instructores, que no hay alguien que se apasione tanto, a lo mejor si tiran a mala Cruz Roja, pero no se apasionan como tanto así platicarlo como tú lo estás haciendo ahorita. De Sí. todas las así, quiero que nos platiques para empezar las crónicas, para no largarnos tanto, quiero preguntarte que nos platiques unas cuantas crónicas de Saki, sobre todo para las viejas generaciones, porque las nuevas generaciones apenas te están conociendo, Sí. pero que nos platiques de tus crónicas, de las viejas y no De, tan viejas. de las buenas y De malas. las buenas y Porque malas, hay de échate, todo, ¿eh? Hay de todo. échalas. Eh, Vamos a empezar con una muy dolorosa. Una que, hijos, te pone a pensar en dónde estás y a quién representas y quién eres. Mi compañera de ese entonces de ambulancia, Nancy Lara, saludos a Nancy Lara, anda ya por Coexalan, a ver si levanta la Cruz Roja de Tlazlauqui o la de Zacapuastla, que Esperemos. ojalá, que estaría muy bueno, ¿no? Y nos toca ir allá a la Capu, sobre el bulevar de la Capu, 2, 3 de la mañana, después de un día pesado de trabajo. Llegamos, hablaron de una persona golpeada, llegamos al lugar, encontramos una señora como de 40 años en aquella época, nosotros teníamos cerca de 28 años, y la subimos a la ambulancia, golpeada, lastimada, mojada, llena de tierra, lo que quieras, ¿no? ¿A dónde la llevamos? ¿Quiénes son sus familiares? No tengo familiares, no tengo a dónde ir. Sube a la ambulancia y me dice, bueno, le dice a Nancy, que era, yo iba manejando la camioneta, le dice a Nancy, no tengo a dónde ir, no he comido. Tiene días que me golpearon y me sacaron de mi casa y no sé qué hacer. ¿Qué haces tú como voluntario de una institución que la gente va a correr a pedirle ayuda? Dices, ching, ¿qué hacemos? Pues saca si quieres dinero, la bolsa, pues ¿a dónde? Si no hay que comer, pues llévala al hospital de la Cruz Roja y pídele a los médicos que no sean gachos, que te permitan que la señora duerma. Entonces llegas a ser negociador, ¿no? Pero también hay otras muy buenas, ¿no?
Una vez iba sobre el Boulevard 5 de Mayo, iba yo de copiloto y estaba en un semáforo, estaba un niño atrás del asiento de la mamá, ¿no? Y de repente empiezo yo a sacarle la lengua al chamaquito. Decía el chamaquito, decía el chamaquito. Y el chamaquito me contestaba, ¿no? Sacándome la lengua. Pues para el niño era divertido que alguien de la Cruz Roja le estuviera jugando con el niño y de repente uno que la va y dice, ¡ay, chamaco grosero! ¿Cómo se te ocurre sacarle la lengua al joven de la Cruz Roja? ¡No seas grosero! Y el niño decía, es que mamá, él me la sacó también. No es cierto, es el de la Cruz Roja, no le hagas eso. Ay, dices, wow, soy el de la Cruz Roja, ¿no? Entonces sí, llegas a sentirte de, hoy soy el superhéroe, ¿no? Otra muy divertida, los pocos días que había tenido yo de llegar a Puebla, tu papá era el jefe de ambulancias, un sábado, hay un accidente grande, Boulevard 5 de Mayo y 25 Oriente, me había dicho tu papá, no sueltes nada del botiquín, a nadie le puedes dar nada del botiquín más que a tu compañero, el que era el chofer de la ambulancia en instante, era Eri Varela, también saludos a Eri, era mi jefe de turno. Entonces llegamos a la ambulancia y yo bajé el botiquín. Lo que me pidiera él y yo se lo daba. Gasas, solución, puso acá, jeringa. Y de repente me sale un chaparrito chino, de ojos claros, lentes, Israel Mascarúa, ¿no? Mejor conocido como la paleta payaso. Dame guantes, yo a ti no te voy a dar nada. Dame gasas, yo no te voy a dar nada. Y yo me sentaba en el botiquín, es que quiero que me des, yo no te voy a dar nada, no sé ni quién eres, ¿no? Ya cada quien entregó sus pacientes, llegamos a la central, ahí a la Cruz Roja, y estaba Israel quejándose con tu papá. Es que me tocó un tipo, dice que no me daba material, y yo le pedía, y no me daba material. Le decía, bueno, ¿quién es el tipo? Ese dice, ese que ahí va, ese. Ah, dice, este es nuevo, no te preocupes. Ya me decía tu papá, no, cuando alguien de la Cruz Roja te pide el material, dáselo. Ah, bueno, yo venía de una Cruz Roja chica, donde solo existía una ambulancia, teníamos una combi, entonces no conocías más que a tus 3 o 4 compañeros de la filial, ¿no? De la delegación, y nunca teníamos contacto con otros voluntarios. No teníamos accidentes donde estuvieran 5 o 6 ambulancias de la Cruz Roja y tener que ayudarnos entre todos, ¿no? Era divertido. Otra que sí me acuerdo y wow, nos tocó un niño allá por Clavijero, aquí en Puebla, atropellado. Yo iba de chofer de la ambulancia, el jefe de la ambulancia, o el paramédico, era Octavio Sánchez, también saludos a Tavo, y ahí vamos. Llegamos al lugar, ahí a Clavijero, atendimos al niño, se subió con traumatismo craneoencefálico el niño, pues grave. ¿A dónde? A trauma y ortopedia, sobre las 6. Y ahí veníamos en friega. Oh, sorpresa. Bendiciones, eso sí fueron bendiciones. Todos los de tránsito adelante de la ambulancia, como si trajéramos, no sé, al Papa, Sí, sí, ¿no? sí. Adelante de la ambulancia abriéndole camino, o sea, la calle completamente vacía. A mí me daba miedo manejar porque decía es que están vacías las calles, todo el tráfico parado para entregar rápido al niño. ¿Y qué cosas? El niño era nieto de un voluntario, de un compañero. Voy a omitir el nombre del abuelo del niño, pero ya vino aquí al podcast, ya lo vi. Que también el jefe, ¿no? Así siempre le dijimos el jefe. Y gracias a Dios el niño creo que salió bien. No me acuerdo si lo operaron o qué, pero dices, wow, ¿no? No sabes a quién estás atendiendo. La responsabilidad tan grande que llevas. Es lo que te iba a decir, porque de lo de los emblemas que dices, el emblema que representamos, te quería preguntar si alguna vez te ha tocado, no como una discrepancia, por ejemplo, te voy a platicar la mía, la crónica, y Ujú. a lo mejor me entiendes mejor de lo que te estoy Ajá. hablando. La Cruz Roja tiene sus principios fundamentales. A mí me tocó una vez atender a no voy a decir la palabra porque nos censuran, a un ¿Alguien? abusador Ajá. y al violentado. Ajá. Era una niña, lo platiqué en capítulos pasados. Para mí fue algo muy difícil atender, Al después de, violentador. después de atender a la violentada, al Ujú, abusador.
Ujú. Para mí fue algo muy difícil y no me acuerdo quién fue que me dijo, acuérdate el emblema que traes, uno de los principios es la imparcialidad, entonces no te puedes quejar, porque ya sabías a lo que entrabas, ya sabías que para entrar al show tenías que aprendértelos. Y Sí, sí, no, la verdad es que fue muy difícil para mí lograr atender a ese paciente sin arrancarle la cabeza, la verdad, sí, sí. sin quererlo, porque es algo que todavía eso tiene como 11 años y todavía lo tengo bien marcado. Y con ganas de decir, que Sí, no, quede yo aquí. deseándole lo peor a esta Sí, persona. claro. Y que en el hospital uno como médico dices, no, no lo quiero atender porque va en contra de mis ideales, ¿no? De mis ideas, de mis valores. Pero ahí en la Cruz Roja dices, ni modo. O sea, lo tengo que atender porque tengo principios. Y ¿Al- aunque no estés a gusto, ¿Alguna vez tocó algún caso así? como tal, O sea, no tan extremo, porque sí sí, está muy no tan extremo. extremo, no, no, pero sí, entregamos una muchacha en trauma y ortopedia y la muchacha se enderezó, venía con el novio, fue un día de feria de aquí de Puebla. Llegó con el novio llorando, el muchachito llorando, me acuerdo que le decía, salte de tu casa, vámonos, te vas a ir conmigo, salte de tu casa, no entiendes qué está pasando, hasta que llegamos a trauma y ortopedia, se endereza la muchacha y se baja la ropa, iba Nancy y Lara conmigo, se baja la ropa, toda mordisqueada, toda quemada de cigarro, la muchacha, y lo único que nos dijo, esto me lo hace mi padre todos los días, y me viola. Bueno, ¿no? Entonces, entendíamos el por qué el muchacho decía, vámonos, ¿no? Y de repente dices, Sí, no. ¿dónde está ese señor que yo sí le paso la camioneta encima? Dices, te tienes que quedar y aguantarte. Y es que esos casos son súper difíciles andar viviendo con eso. Fíjate que algo que platiqué fuera de cámaras con un invitado anterior, es que yo le digo, yo la neta, la verdad es que yo conocí la verdadera maldad el momento que entré a la Cruz Roja. Sí. Y no por el personal de la Cruz Roja, No, ¿eh? no por el personal, o sea, por las cosas que llegaste a Por ver. lo que vives, por el mundo, la maldad del mundo, ¿no? Tanto así, eh, no me alegro tampoco. Vivimos una situación, alguien ahí en el hospital de la Cruz Roja negaba ese es el servicio. Decía, no, no. Y no lo atiendo y no lo atiendo porque a lo mejor no sabía, ¿no? A lo mejor no tenía ganas, no sabía, X y Y. Y un día que se pone grave, pero grave de muerte. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo atendemos o le contestamos como él contesta a los demás pacientes? ¿Tú qué crees que pasó? Lo llevaron. Claro, o sea, la Cruz Roja nunca iba a ser grosera, los voluntarios nunca íbamos a ser groseros. Se le atendió, pero se le dijo, En tu vida vuelves a hacer. dejó de trabajar para la Cruz Roja Mexicana, se fue. Gracias a Dios tuvo vergüenza, creo yo, y se fue. ¿Alguna vez te ha tocado un caso donde tú seas, bueno, es que como la primera que contaste de ser ese hombro de esa persona, pero alguna vez te ha tocado algún caso, alguna crónica que haya sido muy difícil? Por ejemplo, yo siempre le digo a los chavos nuevos que lo más importante de una emergencia no es tanto que sepas trauma, que sepas clínico, que sepas, digo, tú tienes que saber controlar bien una escena. Si tú controlas bien la escena, ya tienes medio paciente vivo, ganada. Sí, ¿Tienes alguna situación que te haya puesto así una escena difícil, un escenario difícil? sí, dos, Échalas. una muy buena. Llegamos a la Margarita una noche, 7, 8 de la noche, un domingo, estaba la Margarita así de gente, de compañeros iba Tavo Sánchez, y iba Edgar Salazar Curi, ¿no? Y llegamos al accidente, un niño atropellado, un montón de gente, un hervidero de gente. Y bajamos rápido a atender al niño y de repente grita Tavo Sánchez, ¡ay! ¿Qué pasó? Me agarraron, me tocaron. Ay, decíamos, y de repente, ¡ay! Grita Curi, ¡ay! A mí también. Y yo me reía y dije, pues ya ni modo, te manosean, ¿no? Y de repente, ¡ay! A mí también me acaban de manosear. Dios, ¿quién fue? Entonces, de repente dices, no te puedes poner a pelear contra la población cuando tienes ahí un atropellado. Ya te manosearon, ni modo. Hay que controlar, esa situación hay que controlarla hacia uno, no a la población.
Y otra que teníamos que controlar a la población fue en San Miguel Canoa, No, no, un esa, domingo en la noche. no, no, no. Hablan que hay unos heridos en el atrio de la iglesia de San Miguel Canoa. Ya iba la ambulancia, ya, dale duro. Rebasamos, en aquel momento existía algo que se llamaba el Fondo para la Reparación del Daño. Era una dependencia de la Procuraduría del Estado. Se dedicaba a eso, a atender los muertos y los daños que se ocasionaban, ¿no? Ayudar a las víctimas de los daños, ¿no? Caja de muerto, atención legal, bla, bla. Rebasamos al fondo, la ambulancia del fondo. Rebasamos 2 bochitos porque la policía municipal tenía bochitos. Rebasamos a los bochitos. Llegamos al atrio. Encontramos el titipuchal de gente. Encontramos a uno de las víctimas. 40 orificios. Lógico, sin vida. Y así como que controlar esa situación y que no nos lincharan a nosotros, que nosotros íbamos a ayudar, que nosotros no éramos parte del gobierno, que nosotros no íbamos a hacer daño, que en el contrario buscábamos ayudar. ¿Qué te gusta? Salimos huyendo, nos volvimos a encontrar a la policía y a los forenses, 2 minutos les llevábamos de ventaja. No, pues está en tal lugar, tengan cuidado, la gente está bien ardida, la gente está bien encendida y sepa Dios qué va a pasar. No pasó nada. Al día siguiente yo tenía clases, estoy estudiando en la universidad y me toca medicina forense y me piden las 2 médicos forenses, me dicen, ¿te esperas tantito? Sí, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Cuál? El de anoche. Ahí se quedó. No, dice, no estaba. ¿Cómo que no estaba? Yo ahí lo dejé. No, dice, no estaba. Dice, la gente casi nos lincha. Dice, eso mecha. Pues yo sí controlé bien la situación, ¿eh? Si a ustedes los iban a linchar, yo no sé por qué. Pero sí es un problema que dices, chin, atiendo, mi vida es primero, controlo, hago entender a la gente no la haces razonar en un momento de desesperación de la población. ¿Cómo llegas a manejar eso, no? ¿Cómo aprendes? Algo que vas aprendiendo con los años, algo que aprendes con tus compañeros de más experiencia. Ojalá en las nuevas generaciones aprendan eso, porque Mm, ahorita, Las puras malas mañas son sí, aprendiendo. ahorita la sociedad está bien desatada. Y ahorita la sociedad, Dios me ampare. A una de las ambulancias la apedrearon, me acuerdo, en la María, porque dijeron que se estaban robando las urnas de las votaciones. Y error, siempre tu papá nos echaba pleito. Traíamos en las noches, todo el mundo traía chalecos o chamarras oscuras. Parecías policía. Nuestro uniforme era pantalón azul marino con camisa blanca y luego una chamarra azul marina. Parecías policía. Entonces, Sí, ¿qué pasó? ¿cómo es la Dynamite? No, y Las chamarras. no, cualquier chamarra, porque de repente llegabas cualquier chamarra porque no tenías otra en casa porque la metiste en la tintorería. Entonces te apedreaban. Llegaron con la ambulancia apedreada. No, nos fue como en feria. No, ya te imaginarás todo lo que nos dijeron y todo lo que nos regañan, ¿no? ¿Alguna vez tú te tocó algún servicio? Por ejemplo, yo siempre decía que los niños, a mí cómo me afectaban lo de los niños. Sí, a lo mejor por mi educación, mi estudio académico de medicina, era yo un poquito más frío. Pero mis compañeros de ambulancia, ninguno era de medicina, todos eran de otra carrera, entonces sí, de repente era llorar. Norma Esquivel me tocó también varias veces de compañera en los domingos, en la tarde. Norma Esquivel se derrumbaba fácil cuando eran niños. Entonces tener que atender al niño, a la mamá del niño y a tu compañera, sí es un poco difícil y sí te deja marcado, pero marcado y terminas yendo al libro. A ver, ¿qué hubiera hecho? Ah, este niño convulsionaba, chin. La forma más rápida es ponerle tanto medicamento a través de vía rectal y deja de convulsionar. Entonces vas aprendiendo, pero tienes que ser muy realista. Tienes que reconocer hasta dónde están tus limitantes, hasta dónde llega tu capacidad por haber leído o por no haber leído.
por decir, ay, me voy a la fiesta. Ay, al fin y al cabo, ya lo sé todo. No, no lo sabemos todo. Si no estás en el día estudiando, Sí. olvídate, ¿qué haces arriba de una ambulancia? Mejor bájate, ¿no? Vete a contestar el teléfono, porque no vas a funcionar. Y antes eran esos los castigos. Sí, claro. Tanto así que a mí me tocó 6 meses de castigo por poner una ambulancia patas arriba. Te volteaste, ¿eh? No me volteé como tal, pero teníamos una racha, era enero, teníamos una racha pésima. Y el único conductor de ambulancia que no había chocado me tocaba a mí. Ya yo feliz de la vida me sentía muy acá, ¿no? Así como que, yo no he chocado, todos chocaron menos yo, no Ajá. checo. Y esa noche, miércoles, fue 28 de enero, salen dos servicios, un atropellado y un borracho en La Juárez. Y me dicen, ¿cuál te vas? No, tú eres el médico, tú te vas al borracho. Nosotros vamos al atropellado. Pues órale. Y ahí vengo en friega con Daniel Álvarez. Saludos a Danielito. Y dando la vuelta en la beneficencia española, que me sale un bocho amarillo, hasta eso un bocho amarillo. Para andarle dando el golpe. Sí, sí, me dio el golpe a mí el bocho amarillo, hicimos maniobras para no llevarme un semáforo, tener que pagar el semáforo, tener que pagar los daños a la ciudad. Decíamos, no, Dios mío, ¿qué va a pasar? La ambulancia, rápido, le dieron pérdida total. Yo me fui al hospital 2 días, mi familia casi me golpea, ellos no sabían que andaba yo arriba de una ambulancia ese día. No, 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 fue un caos, ¿no? Me acuerdo que llegué empaquetado a la sala de urgencias, llega mi prima, que vivíamos aquí varios primos, llega mi prima, ¡ay! Bla, 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 bla", también de Veracruz. Dijo hasta de que me iba a morir. Todos salieron corriendo como cucarachas. Cuando vieron que llegaba ella, ¡ay, ya llegó la prima! ¡Trum! Todos salieron corriendo, yo amarrado. No, ya no me estés gritando que me duele la pierna, ¿no? Entonces, ya al paso de los días, no tuve nada y ya vi la ambulancia y dije, no inventes, ¿cómo quedó esto, no? A lo mejor por descuidar un momento, te agarras tus 5 minutos de sentirte Superman. No, no somos Superman, somos seres humanos, que también nos da duro, Tú, ¿no? a cada instructor que he tenido a lo largo de mi vida, cada uno le agarro frases, por ejemplo, Pedro Pablo, que fue mi Ah, coordinador, me decía que las personas que sacaran menos de 8.5 en las calificaciones las reprobaba porque si no es como darnos un título para matar. Hay una frase tuya también que me acuerdo, dijiste Superman, que el panteón lleno está de lleno de héroes. héroes. Sí, el cementerio está lleno de héroes. Si no sabes hasta dónde, dices, te mueres. Tienes que cuidarte. Y hablando de muertos, tengo una anécdota. Ay, nanita, hasta, Échala. hasta se me está enchinando Ujú. la piel. Había una compañera, muchos les han de acordarse de ella. Llego un sábado al dormitorio. Subo corriendo al dormitorio, estaba yo de turno, subo corriendo al dormitorio, 5 de la tarde. Yo no me drogo ni tomo, no, o sea, por ejemplo, ahorita es Coca-Cola, no me drogo ni nada de eso. Y la veo, dije, en la cama donde ella dormía el día que le tocaba turno. ¡Oh! A correr, encerrarme en la cabina. Me encierro en la cabina, me subo, había un mueble donde era el archivero, me subo al archivero y cierro la puerta. Y me acuerdo que estaba Isauro Delgado, saludos a Isauro. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mira cómo vienes transparente. ¿Qué te pasó? ¿Viste algún muerto? Decía, ¿qué te sucede? Y querían entrar los demás voluntarios, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? A la cabina. Y yo con la puerta cerrada decía, no, 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 nadie entra porque está allá arriba. Me decían, ¿quién? Está allá arriba, la Bolivera, está allá arriba, durmiendo, está allá arriba. Me decían, ¿quién? Es la fecha, es la fecha en que aún ruego a Dios por su alma. Quiero pensar que ya sé quién es. Empieza con A. ¿Tú qué crees? Sí. Sí, sí, la queríamos mucho. Yo creo que aún la queremos. Muchos que convivimos con ella la queremos mucho. Sí, de ella solamente los que son vieja escuela y vieja escuela no tan vieja como yo, saben, ya las nuevas ya. Ya no saben. Pero también veíamos cosas en el dormitorio. Te has acordar que el dormitorio pasas las ambulancias, te metes a mano derecha, subes las escaleras y llegas al dormitorio. Es que desde el momento que sube la escalera está pesado porque vas Eh, subiendo la escalera y volteas a la derecha y ves una imagen de
1.5 metros de la Virgen. Ah, esa es nueva. En mi época no Ah, había no. nada. Y, o sea, se ve o sea, no es que dé miedo a la Virgen, pero Pero te te impacta, ¿no? impacta porque va subiendo, es una construcción antigua. Sí, Va subiendo y ves, y con los veladoras ahí de sí. diferentes colores, que más de la mitad, o sea, como si fuera, Velorio, ¿no? sí. Dices, tan vieja que fue el seminario. Fue un seminario para la Foxiano. O sea, el edificio es muy viejo. En esa época, donde están los lockers Sí, era las donde mazmorras, no era ¿cómo se dice? Donde ponen las bodegas, ¿no? Que le decíamos nosotros las la morgue, la morgue. Ajá, ajá. Toda esa zona de la morgue, fría, espantosa. Ahí bajaba gente. Veíamos que le decíamos el monje. Bajaba, salía del baño, estábamos todos durmiendo o disque durmiendo, porque además no hay cortinas en el dormitorio. Y veíamos y decíamos, ahí va, ¿a dónde? Ahí va. Y todos así como con miedo, vamos todos en bolita. O sea, varones y de 28 años, 30, todos con miedo. Decíamos, es que va bajando las escaleras, ¿no? O en la escuela de enfermería, la escuela de paramédicos, a veces nos quedamos 1 o 2 de la mañana sentaditos y veíamos en el patio cómo se atravesaban. Nos armábamos de valor de repente a ir a buscarlos. Se metió en el último salón. Vamos a ver quién es. Es que se metió en el último salón. El último salón no tiene ventanas. O sea, son ventanales cerrados. Es que lo vimos meterse. ¡Ay, echamos todo! No. Eso da miedo, ¿no? Y en el hospital sí vi yo muchas cosas en el hospital. Cosas que decías, quítate. ¿Por qué? Porque acaban de pasar. Me acuerdo que mi compañero de ambulancia pues era Tavo Sánchez, ¿no? De repente me dice, ¿qué te pasa? Acaban de pasar. ¿Qué pasaron? Acaban de pasar y vienen por el de la cama 4. No, decía, el grave es el de la 22. Vienen por el de la 4. Y se regresaba muchas veces él decía, el de la 4 está en paro. Tengo una anécdota. Saludos a un paramédico joven, Víctor, solo sé que se llama Víctor. Alias era la basura. Y sí, es su apodo. Ajá, Es su apodo. era su apodo, la basura. ¿Qué tiene que pasar para que te apodo sea la basura? ¿Qué fue lo que hizo? Cuentan las malas lenguas que se le pasaron las copas y fue a tocarle el timbre a la casa de la novia lo había tronado, no lo quiso atender la novia y como no salió la novia, regó las plantas. Y creo que salió el papá y lo correteó, no, un relajo. Todo ese chisme llegó a la Cruz Roja y que terminó en que se le apodara la basura. A lo mejor nos está viendo. Los saludos. Llegó un día ahí en la cabina a saludar. Yo estaba en Veracruz, en casa. Entro y me dicen, oiga, le digo, ¿no está Toño Guerrero? No está. Lo espero tantito. Sí, pásele. Le digo, yo fui voluntario aquí, yo soy voluntario, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, oiga, es cierto que había un tipo que entraba aquí a la cabina y tocaba los teléfonos y decía lo que iba a pasar. Y que de repente abría unos libritos y así hacía los libritos, decía, se acaba de voltear un camión de pasajeros en el kilómetro 122 en la autopista. Y empezaban a sonar los teléfonos y era cierto. Y a poco es cierto que de repente veían cosas aquí. Y ya empezamos a contar, ¿no? Y al final me dice, oiga, dice, y que el tipo ese le dicen Saki. Ya después de 1 hora nunca llegó Toño Guerrero. Y bueno, yo ya me voy. Ahí me saludas al Toño Guerrero, le traía unas cosas que me pidió. ¿Y quién es usted? Dice, para dar el recado. Le digo, yo soy Saki. Ay, dice, no puede ser. Le digo, nos vas conociendo, ¿no? Poco a poco. Sí, veíamos muchas cosas interesantes ahí en el hospital. Se veían cosas muy buenas. Y es que aparte con eso de que dijiste de lo de los libros, Sí. Me acuerdo la de poner el teléfono al revés con los cuernitos, dibujar un gato. Ajá. O pegarle al emblema. Yo me acuerdo no voy a decir su nombre, seguramente lo va a ver porque él es muy cercano a nosotros.
él pegarle le pegaba mucho el emblema hasta que el que atropellaron fue a su papá. Sí, y ahí se nos quitan las mañas, ¿no? Sí. Sí, santo remedio. Ahorita, antes, para no seguirnos alargando tanto, quiero que, antes de que pasamos ya a la última parte, quiero que nos platiques rápido cuáles son los 7 principios fundamentales de la Cruz Roja. Ujú. Y ya para que no como un ejemplo, sino nada más dieron los 7 Un principios, recordatorio un para todos. recordatorio para esas viejas generaciones que ya se les han de haber olvidado. El primer principio y el primero que nos grita la gente, humanidad. Y nos los grita porque piden la ambulancia y dice, por humanidad, vengan y atiendan. Dices, uy, sí, nuestro primer principio es humanidad. El segundo es imparcialidad. No tenemos parte, ni somos de este lado ni somos del otro lado, ¿sí? Humanidad, imparcialidad, neutralidad. En un conflicto no somos parte del conflicto, ni voy con aquellos ni voy con estos, ¿sí? Independencia. No pertenecemos ni a ningún gobierno, ni a ningún partido político, ni a ninguna cuestión religiosa. Si alguien es religioso o procesa una religión, es fuera de la Cruz Roja. En la Cruz Roja no. Si alguien es de un partido político, fuera de la Cruz Roja. La Cruz Roja no. Esos principios nos han permitido llegar hasta donde otros no pueden llegar. ¿Sí? Bien. Entonces hablamos humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario. La gente va porque quiere ayudar a través de la Cruz Roja. ¿Sí? Universalidad. Una sola en todo el mundo. Y la última, unidad. Existe una hermandad entre todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja o Media Luna Roja. Si a una sociedad nacional le pasa algo, el resto lo siente y le duele. Y sí, va a ayudarle a esa sociedad en lo que está sucediendo. Ejemplo, estamos muy tristes y muy preocupados porque en Nicaragua el gobierno actual corrió al Comité Internacional de la Cruz Roja porque hacía observaciones de lo que estaba sucediendo con los prisioneros de guerra. Y después de correr, no de guerra, de los conflictos políticos que existía o existen en este país, en Nicaragua. Y después de correr al Comité Internacional, salió el comunicado, lo pueden encontrar ahí en el Internet. Disolvió por decreto, disolvió a la Cruz Roja nicaragüense. Desaparece la Cruz Roja nicaragüense. ¿Por qué? Porque es un talón de Aquiles. Porque es alguien que te está demostrando que estás haciendo las cosas mal, que estás haciendo algo en contra de la población civil. Entonces, esos son nuestros 7 principios. Bajo esos 7 principios nos regimos. Quien no cumple uno de esos 7, pues ¿qué haces ahí, papá? Mejor salte de la Cruz Roja. Vete a otra que no tenga esos principios. Porque hay muchas corporaciones. No son instituciones, son corporaciones. Y es lo que hace única la Cruz Roja. Por supuesto. Única. Por eso es tan padre este momento, por eso estas pláticas, imagínate esta plática en tu primer día como alumno, pues ya dices, yo quiero pertenecer a ese grupo único Así en es. el mundo de ayuda humanitaria y ya poder decir ahorita que ya tengo 12 años en esto, bueno, desde que entré, es algo que jamás pensé que pudiera pasar. Sí. Imagínate los de desastres y los de la agrupación canina, los KSAR, ¿no? Que se fueron a Turquía. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja Turca necesitaba que le ayudaran. Entonces, díganme en qué otro lugar, en qué otro movimiento tienes esa ventaja de que puedes ir a ayudar a tus hermanos en desgracia a través de otra, de tú misma, con tu misma ideología. Y fíjate que una duda de lo de Turquía que me surgió, que ya me la contestaron. Por ejemplo, yo les pregunté si no tuvieron bronca de llevar el emblema de la Cruz Roja en un país musulmán, porque creo que la mitad es musulmana y la otra mitad, sí, ¿no, Jabo? La mitad en Turquía es musulmana y la otra mitad Pues no la mitad, pero sí hay ortodoxos, hay musulmanes. o sea, de que
pues leyeron la Cruz Roja y ya supieron que, aunque no es un emblema que ellos te acepten, pero saber qué es la ayuda, Ujú. para mí es algo como dije, eso es algo que solamente la Cruz Roja puede lograr, Por supuesto. nadie más. Una anécdota rapidito. eh, Tan hermandad es dentro de la Cruz Roja que una vez llegó un tipo, un güero, diciendo que era alemán y que no sé qué rollo, y que venía de la Cruz Roja Ah, sí. alemana y no sé qué rollo, y nos vendió espejitos. Se le dio dormitorio, comida, creo que se le pagó pasaje porque iba a no sé dónde, y que nos iban a regalar una ambulancia porque su sociedad nacional nos iba a donar. Estuvieron hablando a Veracruz a ver si la ambulancia ya había llegado al puerto de Veracruz. La ambulancia nunca llegó, nos timó, nos engañó a todos, lo paseamos por la ciudad de Puebla porque confiábamos que era voluntario de una hermana sociedad nacional. Después sí llegó uno que se presentó y presentó sus credenciales y era de la Cruz Roja Alemana, ¿no? Y todos felices y contentos. O sea, y las veces que me ha tocado poder salir del país y convivir, no como Cruz Roja, yo como población civil, pero ver a los muchachos de otra Cruz Roja y decirles, soy de la Cruz Roja Mexicana, ¡wow! O sea, si traen un pin, se lo quitan y te lo cambian, se intercambian. Algo que no vas a encontrar en ninguna otra organización no gubernamental. Me pasó apenas. La Me más fui de fuerte. vacaciones a Nueva York, llegué a la Ujú. Cruz Roja, a la Lo- American Red Cross, ahí Ajá. en la sede de Nueva York, y yo me llevé de aquí unos sectores de Cruz Roja Mexicana. Y sí llegué y eran puros afroamericanos y yo dije, no, me van a tratar bien mal porque yo no hablo muy bien inglés. O sea, hablo el inglés, me sé comunicar, pero no puedo decir que soy bilingüe. Coffee and donuts, ¿no? Coffee and Don, no, pero sí hablo, sí me voy a entender bien. Pero si me hablan muy rápido, le digo, un poco más Sí, despacio porque si no, no te entiendo. Y yo llegué y ni les dije nada, yo les dije, soy de la Cruz Roja Mexicana, les saqué unos emblemas, se los regalé y desde ahí tenían una junta para hablar de ¿cómo se dice? proyecto. No, iban a tener un huracán, un Ajá, tifón, ajá. y están hablando con la Cruz Roja de Nueva Jersey, así varias, y me dice, ¿quieres pasar a la junta? Y yo feliz de la vida, ahí sentado hablando, y estaban por Zoom en una sala especial, yo soñado. Y cuando terminó la junta, llegaron, me dieron mi playera, me dieron mi pin, me dieron mi dog tag, Ajá. me dieron, o sea, yo salí feliz ahí y lo que le decía, en ningún lado Lo vas a vivir lo así. voy a vivir así. Y con un idioma que no dominas, ¿no? O sea, nada más dijiste Mexican Red Cross. ¡Wow! Pásale, ¿no? Sí, no, y estos voluntarios, digo, afroamericanos, encantados, estaban emocionadísimos con su emblema de la Cruz Roja Mexicana, y yo hace algo así digo, wow. Sí. Anuncio, ¿no? A los muchachos que están en otro sindicato que no es el bueno, pásense a este es el bueno. ¿No? Como todos, hay momentos buenos, momentos malos, Sí, han sido muchos malos buenos, ahorita no sí. estamos en uno tan bueno, pero por eso necesitamos a estas personas que vengan. Hubo un estudio que se hizo en la época, no recuerdo exactamente el nombre, y decían, ¿en quién confían los mexicanos? El número 1 fue la Virgen de Guadalupe y el número 2 fue la Cruz Roja Mexicana. Pasaron los años, el mismo estudio se volvió a hacer y ya la Cruz Roja Mexicana no aparecía como confianza. Son altas y bajas. La sociedad va a responder con altas y bajas. Pero cuando sucede un desastre, ¿a quién le hablan? A la Cruz Roja. Cuando pasa un percance, ¿a quién buscan? A la Cruz Roja. Entonces significa que la población sigue confiando en su propia Cruz Roja. No, y ahorita hablando de desastres Cruz Roja, hay que mencionarlo y felicitar a los del grupo USAR de Cruz Roja que alcanzaron el nivel pesado. Sí. Para que lo sepan, los que no han visto los episodios anteriores, hay muy pocos equipos pesados en el mundo de búsqueda y rescate. Sí, mira que sí. Urban Search and Rescue. Sí. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Doc, ¿alguna palabra que quieras decir antes de que nos vayamos? Una anécdota, nomás para reflexionar. En 1999 aparece la situación de los deslaves en Teciutlán.
parte de Veracruz. Fue un desastre grande, muchos se han de acordar. Después de 20 días de trabajo duro, Puebla era el centro importante para poder distribuir alimentos. Apareció en la pizarra que teníamos en la entrada un recado que decía: gracias a ustedes, pude comer igual que mi familia. Al paso de los días nos enteramos que fue un voluntario. No perdió casa, pero sí les fue muy mal en su localidad. Entonces de repente trabajas en una institución que no sabes a quién puede atender. Sí. De hecho, varios amigos me han dicho como de, no, es que gracias a la Cruz Roja, la mamá de un amigo apenas, no, la Cruz Roja, la Cruz Roja. Y es que es algo indescriptible, ¿no? Sí, mira que sí. Los voluntarios que sigan, los voluntarios que estuvieron, gracias. Los voluntarios que vienen, no se desanimen. Sigan adelante. Vale la pena, vale muchísimo la pena. Claro que vale la pena. Pues bueno, hemos llegado al final de ahora sí del episodio. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias. Y a todos los que ya llegaron hasta acá, por favor, ya saben, denle like, compartan la información. Si tienen alguna duda de cómo, de lo que platicó Saki, pues déjenlo en los comentarios. Compártanlo en su grupo de familia. Yo creo que puede haber uno en una familia, en un grupo de familia que le puede llamar la atención Sí. y se vuelve voluntario, estaría genial. Sí. Estamos voluntarios. Pues nada más, yo soy Eduardo Eddy Antonio Lobresaki, y esta fue una crónica más de crónicas. de La Sirena. Eso es todo. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de la Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.